corazón lo tengo abierto, por si tú quieres venir y ocupar ese lugar, aunque no te... Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Nos disponemos, queridos hermanos, para celebrar esta Santa Misa. Pedimos a Dios por algunos hermanos difuntitos, para que Dios los tenga gozando con Él. Le pedimos a Dios por misa, pedimos a Dios también por Iván Isaí, Nicolás, Guadalupe, Minerva, Luis, también por Benjamín, Gerardo, Celso, Antonio de Jesús, Guillermina, Nicasia, Antonia, difuntitos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Del segundo libro de los Reyes. Un día pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido: «Yo sé que ese hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos». Así se hizo, y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado: «¿Qué podemos hacer por esta mujer?». El criado le dijo: «Mira, no tiene hijos y su marido ya es un anciano». Entonces Eliseo dijo: «Llámala». El criado la llamó y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo: «El año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos». Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: «Mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos». Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, feliz el pueblo que te alaba y que tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz porque eres tú su honor y su fuerza, y exalta tu favor nuestro poder. Feliz porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel es nuestro Rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto en Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios.
Nos ponemos de pie. Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Siéntese un momentito. Queridos hermanos, nos hemos reunido para celebrar esta Santa Misa en lo que es ya el domingo 13 dentro del tiempo ordinario. Y bueno, pues hemos venido escuchando la palabra de Dios, esa palabra de Dios que nos motiva, que nos impulsa, ante todo para que amemos a Dios sobre todas las cosas. Hoy la liturgia, bueno, pues a eso nos invita, a que pongamos en primer lugar a Dios, y entonces Dios pues nos va a bendecir. Muchas veces no ponemos a Dios en primer lugar, lo ponemos en otro lugar, pero no en el primero. De tal manera que es importante, bueno, pues que hoy por medio de esta liturgia, bueno, pues reflexionemos en lo que Dios nos pide. El segundo libro de los Reyes, bueno, pues nos habla de uno de los profetas, el profeta Eliseo. Profeta Eliseo, que fue discípulo, bueno, pues de otro profeta, del gran profeta Elías, el profeta de fuego, el representante del profetismo antiguo, fue el profeta Elías, y un discípulo de él, bueno, pues era Eliseo, que después de Elías, bueno, pues Eliseo comenzó a profetizar, y este profeta, bueno, pues llegó a la ciudad de Sunem. Escuchamos en este texto, y una mujer de Sunem, una mujer sunamita, bueno, pues lo recibe en su casa. Se entiende que era pues una mujer que llevaba una vida bien, pues con su esposo, vivían muy bien, aparentemente no les faltaba nada, vivían económicamente, se entiende que muy bien, ¿verdad? Porque incluso pues le pide a su marido pues que le construyan pues una habitación para que cuando el profeta, el hombre de Dios, porque esta mujer reconoce en Eliseo pues a un hombre de Dios, de tal manera que pues le ofrece de comer, e incluso pues le ofrecen pues una habitación, ¿verdad?, donde él pueda descansar cuando vaya por esa ciudad de Sunem, de tal manera que ellos en agradecimiento, bueno, pues el profeta en agradecimiento, bueno, pues le promete, le dice que dentro de un año, por estas mismas fechas, tendrás a un hijo en tus brazos.
O sea, eran una pareja que no tenían hijos. Pero bueno, pues el profeta, en nombre de Dios, le dice que va a tener un hijo. Dios la premia con la vida. ¿Por qué? Porque es una mujer generosa, porque es una mujer que pues sabe darle el lugar a Dios, ¿verdad? Sabe que es un hombre de Dios, y entonces sabe que al tratar bien a este hombre, bueno, pues está haciéndolo para Dios. Bueno, pues siempre que hacemos cosas buenas, sabemos que las hacemos para Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere para nosotros cosas buenas. Jesucristo siempre pasó su vida haciendo el bien, y por eso siempre que hacemos el bien, bueno, pues eso es agradable a los ojos de Dios, y Dios nos bendice, así como bendijo a esta mujer sunamita, ¿no? Y bueno, pues no es la primera ocasión que Dios pues concede que pues una pareja que no tiene hijos, bueno, pues pueda tenerlos. Ayer escuchábamos precisamente cómo Abraham con su esposa Sara, que eran ancianos, además pues eran personas también ricas, pero bueno, pues Dios le promete a Abraham multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, las arenas de la playa, ¿no? Y de una mujer anciana, Dios hace también que nazca, bueno, pues un hijo, Isaac, ¿no? El mismo Juan Bautista, pues nace de una mujer anciana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada que sea imposible, ¿no? Y por eso, bueno, pues debemos de pensar en lo que Dios nos pide, hoy especialmente también por medio de el Evangelio que hemos escuchado de San Mateo, donde Jesús se dirige a sus apóstoles y les dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, ¿verdad? Como que estas palabras para los apóstoles pues eran exigentes, ¿verdad? Cristo pues exige, Cristo pide que se le ame a Él más que a tus padres. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. O el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí, dice Jesucristo a sus apóstoles, ¿no? El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. Híjole, entonces, para ser dignos de Jesús, bueno, pues como que es fuerte lo que Él pedía, sobre todo pues en aquellos tiempos era difícil, porque ningún rabino, ningún maestro judío pues les había hablado de esa manera, les había exigido todo esto que Jesús les exige a sus apóstoles, que lo amen a Él más que a sus padres, más que a sus hijos, más que a sí mismos, ¿no? Que carguen con su cruz para que sean dignos de Él, ¿no? Por eso incluso los judíos le preguntaban a Jesús: pues ¿quién te sientes que eres tú? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham? Acá ¿quién eres tú, no? ¿Verdad? ¿Por qué exiges tanto? ¿Por qué pides tanto, no? Y bueno, pues Jesucristo eso es lo que pide para ser dignos de Él, ¿verdad? Hay que amarlo. Con esto no está diciendo Jesús no ames a tus padres, no, hay que amarlos. El mandamiento es: honrarás a tu padre y a tu madre. Debemos de amar a nuestros padres, ¿verdad? Hay papás que se quejan de que sus hijos, bueno, pues no los quieren, ¿verdad? Hay muchos papás, mamás, viejitos que luego se acercan: padre, pues es que mi hijo ya no me quiere, ¿verdad? Mi hijo no me quiere, no me visita, ¿verdad? Ahí vive cerquita, pero no me visita, mi hijo no me hace caso, ¿verdad? Bueno, pues hay que amar a nuestros padres, ¿verdad? Hay que visitarlos, hay que ver por ellos, más si ya son viejecitos, ¿verdad? Necesitan de nosotros, necesitan de ti como hijo, así como tú necesitaste de ellos cuando eras pequeño, ¿verdad? Ahora ellos necesitan de ti, ¿no? Entonces, con esto no está diciendo Jesús: no amen a sus padres, no, hay que amar a nuestros papás, hay que amar a nuestros papás. ¿Tienes hijos? Ámalos. Ámalos, ama a tus hijos, ¿verdad? Debes de amarlos, y debes de amarlos mucho, debes de darles mucho amor para que crezcan bien, para que sean buenos seres humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si hay tanta violencia, tantas cosas feas, es porque precisamente desde la familia los papás
no han sabido darles amor a sus hijos, y en lugar de transmitirles amor, pues los han enseñado a odiarlos, les han enseñado cosas feas, cosas malas, y por eso hay tanta maldad, tantas situaciones feas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los papás pues no han sabido ser buenos papás con sus hijos, ¿no? Entonces es importante que amen a sus hijos y que los llamen, que se interesen por ellos. No nada más hay que darles la comida, no, también hay que darles amor, hay que amarlos, ¿no? Y Jesucristo pide amarlo a Él, sí, pero no quiere decir no ames a tus hijos, no, ama a tus hijos y ámate a ti mismo, también ámate, debes de amarte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a los demás, verdad? Entonces hay que amarnos a nosotros mismos, pero hay que amar todavía más ¿a quién? A Dios. Hay que amar todavía más a Dios. El apóstol de Cristo, el seguidor de Cristo, debe de poner en primer lugar a Cristo. Debemos de poner en primer lugar a Dios. ¿Qué nos cuesta? Bueno, pues aunque nos cueste trabajo, pero debemos de hacerlo. A las personas de ese tiempo les costaba más trabajo todavía que a nosotros, ¿no? Porque ellos tenían que dejar el judaísmo para seguir el cristianismo, y eso, bueno, pues a ellos los expulsaban de la sinagoga, los tomaban como traicioneros, incluso a los familiares les decían los rabinos que si alguien reconocía a Jesús como el Mesías, bueno, pues que incluso sus familiares ya ni les hablaran, ¿no? Y ya ni les hablaran, que los hicieran totalmente a un lado, ¿no? De todo, de tal manera que los expulsaban, ¿no? Y por eso Jesús dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, ¿no? Entonces Jesús, pues eso es lo que pide, ¿verdad? El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Esa cruz pesada, ¿verdad? Para ellos. Sin embargo, por ejemplo, los apóstoles siguieron a Jesús fielmente, a pesar de que los expulsaron de la sinagoga, ya no podían participar con el pueblo en nada. ¿Por qué? Porque habían reconocido a Jesucristo como el Mesías, como el Señor, ¿no? Y entonces ellos se mantuvieron fieles a Jesucristo. En la semana celebramos el 29 a San Pedro y a San Pablo, cuyos nombres están aquí en estas dos columnas, ¿no? Los demás nombres de los apóstoles pues están en las otras columnas, ¿no? Pero en esta semana celebramos la solemnidad por el martirio, precisamente por la sangre derramada de San Pedro y de San Pablo, ¿no? Derramaron su sangre por amor a Jesucristo, precisamente por esto, ¿no? El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, ¿verdad? No es digno de mí. Entonces necesitamos ser dignos de Jesucristo. Incluso dice, el que salve su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la salvará. Va a salvar su vida. Incluso quien los reciba a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Es decir, está recibiendo a Dios, aquel que me recibe a mí, ¿no? Por eso esta mujer sunamita recibió al hombre de Dios. Estaba recibiendo a Dios. Abraham recibió a 3 hombres que para él se dio cuenta que era Dios, y los recibe y se porta muy hospitalario con ellos, y ellos le dicen, dentro de un año por estas mismas fechas, Sara, tu mujer, habrá tenido un hijo, ¿no? Bueno, pues Dios bendice la hospitalidad, pero sobre todo cuando nosotros nos damos cuenta que al hacerles el bien a los demás, se lo estamos haciendo a Dios. Por eso dice Jesús, el que recibe a un profeta por ser profeta, va a recibir recompensa de profeta. Aquel que recibe a un justo por ser justo, va a recibir recompensa de justo, ¿verdad? De manera que es muy importante que hagamos el bien. Incluso dice, quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. O sea, aunque hagamos algo que aparentemente sea muy sencillo, ¿verdad? Como dar un vaso de agua fría pues a una persona, pues eso no se va a quedar, dice Jesús, sin qué,
Sin recompensa. O sea, tú estás también colaborando, estás también de alguna manera evangelizando cuando ayudas a un evangelizador, cuando tratas bien a un evangelizador, a una persona que va a predicar la buena nueva y tú la apoyas, tú la ayudas. Bueno, pues es como si tú también estuvieras predicando el evangelio con tus hechos, con tu vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues que siempre tratemos de hacer las cosas bien, hagamos las cosas como Dios quiere, que siempre lo pongamos en primer lugar. Dios está en primer lugar en tu vida. Bueno, pues preguntémonos, ¿no? Incluso dice el primer mandamiento de la ley de Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, antes que todas las cosas, antes que a nadie, antes que nada, debes de poner en primer lugar ¿a quién? A Dios. ¿Pones tú en primer lugar a Dios en tu vida? ¿O dices, no, en primer lugar están mis hijos, en primer lugar está mi esposo, a quien tanto quiero, que esté re feo, ¿no? El pobre hombre, ¿no? Pero bueno, ya lo pusiste en primer lugar, ¿no? Lo quieres mucho, ¿verdad? Lo pones en primer lugar, antes que a Dios, o a mi papá, o a mi mamá, en primer lugar, ¿verdad? O incluso mi trabajo. ¿Por qué no vienes a misa? Es que tengo mucho trabajo, ¿verdad? Bueno, o sea, pones en primer lugar, ¿tú qué? Tu trabajo. ¿Antes que quién? Antes que a Dios. O es que ese día vendo. Bueno, pues no venga a misa porque vendo. Está primero tu negocio, ¿no? Tu changarro. Bueno, es que me invitaron a un colegio y pues tuve que ir al colegio. Sí, mira. Primer lugar, el colegio. ¿Antes que quién? Antes que a Dios, ¿verdad? Bueno, ¿cuántas cosas ponemos en primer lugar? ¿Antes que a quién? Antes que a Dios. Cuando Dios quiere que siempre lo pongamos en primer ¿qué? En primer lugar. No quiere decir con eso, no ames a los demás. No, ámalos. Ámate a ti mismo, sí. Pero ama más ¿a quién? A Dios. A Él lo debes o lo debemos de poner en primer lugar. ¿Se puede? Se puede. Hay quien dice, no, yo no. Bueno, pero el Señor quiere, Dios quiere que lo pongamos a Él en primer lugar. Bueno, tú sabes si lo pones o no lo pones en primer lugar en tu vida, ¿no? Cada uno sabrá, ¿no? Pero bueno, pues eso es algo pues muy importante para nosotros como bautizados, ¿verdad? Como dice la segunda lectura, la carta que San Pablo escribe a los romanos, donde bueno, pues habla del bautismo, ¿no? Por el bautismo hemos sido sepultados con Cristo, ¿verdad? Su muerte, pero por el bautismo también resucitamos con Él a una vida nueva. Y bueno, pues el bautizado debe de llevar una vida nueva, debe de darle muerte a lo malo que hay en él, al pecado, a las cosas malas. A eso hay que darle muerte en nuestra persona, pero hay que vivir como personas renovadas, como personas vivas, como personas nuevas. ¿Por qué? Porque somos bautizados. Entonces, bueno, pues echémosle ganas y busquemos siempre poner en primer lugar ¿a quién? A Dios, antes que a tus hijos, ¿verdad? Que quieres mucho a tus hijos, quiérelos, ámalos y ámalos profundamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hijos que les falta amor, pues pobrecitos crecen mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los papás no supieron amarlos como se debe, ¿no? En lugar de amarlos, pues los trataban mal, les hacían feo y eso les afecta grandemente para toda su vida, ¿no? Entonces, los hijos necesitan amor, pues ámalos, ¿verdad? Pero que siempre tomemos en cuenta, bueno, pues que en primer lugar hay que poner a Dios, ¿no? Y tratar de hacer, bueno, pues cosas buenas, cosas positivas en favor de los demás. Ponen de pie. Hacemos ahora, queridos hermanos, nuestra profesión de fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesús, el Hijo único de Dios? ¿Creen en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica?
elevemos, queridos hermanos, nuestra oración al Padre que está en los cielos y pidámosle que atienda benignamente nuestras necesidades y supliquémosle diciéndole: Padre, escúchanos. Le pedimos por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que sean fieles anunciadores de tu Evangelio y puedan conducir a tu pueblo por caminos de santidad. Oramos. Por nuestros gobernantes, para que les concedas la facultad de servir a los pueblos con justicia y así puedan tomar buenas decisiones en favor de todos, asegurando el bienestar y la paz que tanto necesitamos. Oramos. Por aquellos que aceptan en su corazón la palabra de Dios, para que les concedas la oportunidad de ser imitadores de Cristo, dando testimonio de amor y servicio para nuestros hermanos que aún no se acercan a Él. Oramos. Por nuestros hermanos difuntitos, por quienes celebramos esta Eucaristía, por Manuel, por Iván Isaí, Nicolás, Guadalupe, Minerva, Luis, Benjamín, Gerardo, Celso, Antonio de Jesús, Guillermina, Nicasia, Antonia, difuntitos, rogamos al Señor. Por todos nosotros que nos hemos reunido aquí para celebrar la Eucaristía, también por todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, a través de la radio, que Dios bendiga a todos para que sepamos trabajar en la construcción del reino de Dios, promoviendo valores cristianos y creando lazos de fraternidad entre nuestros hermanos. Rogamos al Señor. Dios nuestro, escucha las súplicas que te dirigimos y que, ya que nos has dado la dignidad de ser profetas por medio del bautismo, concédenos la gracia de anunciar tu Evangelio mediante actos concretos de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tus santos misterios. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza.
verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gonzalo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, nos damos una reverencia de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a su mesa. Señor.
Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir nos vivifique, Señor, para que unidos a ti con perpetuo amor demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Bueno, solamente decirles que nos piden que hagamos la colecta del óvulo de San Pedro, por medio de esta circular que nos mandan, que es la circular 823 del gobierno eclesiástico. Y bueno, pues dice Tehuacán, Puebla, 19 de junio del 2023. Asunto: colecta del óvulo de San Pedro. Lo poco que tenemos, si lo repartimos con amor, no se acaba nunca. Estimado hermano sacerdote, que Dios nuestro Señor misericordioso te colme de bendiciones. En la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, estamos invitados a orar especialmente por el Santo Padre, el Papa Francisco, en el ejercicio de su ministerio como sucesor del apóstol Pedro. También a mostrar nuestra cercanía y solidaridad con él. Por eso, como cada año, se celebrará la jornada del óvulo de San Pedro. Para este año, la colecta del óvulo de San Pedro la realizaremos el domingo 2 de julio. Al igual que años anteriores, los fondos recaudados este año 2023 contribuirán en la atención a los más necesitados a través de los diversos proyectos caritativos del Papa Francisco, en especial la lucha contra el hambre, los migrantes y el desempleo que sufren millones de personas vulnerables en el mundo. El amor a Dios y al prójimo son inseparables. Colaboremos con el Papa Francisco en su labor por la Iglesia y los más necesitados. Te pido promuevas esta colecta con tus fieles y la hagas llegar lo más pronto posible a la economía diocesana. Suplico a Dios bendiga y proteja a toda nuestra diócesis. Que la Santísima Virgen María nos cubra con su manto. En comunión de oraciones, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, quinto obispo de Tehuacán. Presbítero Joel de Jesús Castillo Zárate, canciller secretario. Son quienes firman, esta circular que nos envían precisamente para que se haga la colecta llamada del óvulo de San... ¿De San qué?
óvulo de San Pedro, ¿verdad? Que consiste en pues dar alguna ayuda si es que pueden, si no, no se preocupen, no es ningún pecado que no den nada, la situación está también difícil. Esta colecta es para ayudar a nuestros hermanos más necesitados a través del Papa, o sea, esta colecta que se hace, este dinero debe de llegarle al Papa y a través, bueno, pues de la caridad que él hace en nombre de la Iglesia, pues ayudar especialmente, bueno, pues a la gente que más está sufriendo, ¿verdad? Por el hambre en muchos lugares, pues por acá en nuestra región, bueno, pues la gente no sufre tanto por el hambre, ¿no? Pero hay muchas regiones en el mundo donde la gente, bueno, pues incluso mueren por el hambre, ¿no? Entonces, para eso es ese dinero, también para ayudar pues a migrantes y a personas, bueno, pues desempleadas en el mundo entero, ¿verdad? Porque pues hay en muchas partes hay situaciones pues muy difíciles y para eso es ese dinero que se junta. Hoy no nos dan sobres, ¿verdad? Para como en algunas otras ocasiones, quien pueda, pues ahí échele algo ahí en los canastitos, ¿verdad? Por ahí están los hermanos de liturgia, ¿verdad? Si alguien puede y quiere ayudar al Papa para que el Papa haga caridad, ¿verdad? En nombre de la Iglesia, pues hágalo. Bueno, también a quienes vienen a la Junta Parroquial, el recordarles que el miércoles nos toca Junta Parroquial, a quienes vienen a la Junta Parroquial. Podemos retirarnos en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Bien, muchísimas gracias, queridos amigos, hermanos. Hoy finalizamos nuestra celebración eucarística, llevándolos hasta sus hogares, donde se encuentran las familias, donde se encuentran todas las familias reunidas, ¿verdad?, para escucharnos, para sintonizar Radio Estudio FM. Pues hasta allá les mandamos un cordial saludo a todos los enfermos, a todos los abuelos, ¿verdad?, que día tras día pues siguen estas transmisiones. Así es que yo les sigo invitando, compartan este video cuando vayan, ¿verdad?, ustedes apoyándonos, viéndolo, mirando, acompañándonos, compartan para que más hermanos les llegue la palabra de Dios. Muchísimas gracias, excelente domingo.